pregunta, diputado, antes de irnos al corte. Si tenemos los elementos para producir, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela que no se produce? Por ejemplo, en el tema de Sidor, del hierro. Fíjate tú, Sidor es un tema. Nosotros tendríamos una potencia en el mundo en la producción de hierro, no solo en la producción de hierro, sino los derivados, es decir, montar una industria que procese el hierro ya en la cantidad de herramientas que se producen a partir del hierro. Pero nosotros en Venezuela tenemos materia prima de energía eléctrica en el mismo sitio. Esas son las dos cosas que se necesitan para producir hierro. Nosotros lo tenemos como ningún país en el mundo. Nosotros llegamos a producir 4,5 millones de toneladas de acero. 2,3 millones toneladas exportábamos. Es decir, Sidor producía divisas para el país. Bueno, después de la expropiación de Sidor, de la nacionalización de Sidor, Sidor no está produciendo ni siquiera 1 millón de toneladas de acero. Y no estamos exportando nada, estamos importando. Es decir, dejamos de exportar y estamos importando. Hoy las casas de la Misión Vivienda se hacen con cemento y con cabillas importadas. Cuando nosotros las producíamos y las exportábamos. Es decir, el gobierno no es eficiente produciendo, ni produciendo harina, ni produciendo incapacidad, asiento. ignorancia, no es la intención por parte del gobierno. ¿Dónde está? Yo siempre digo que este gobierno no es ineficiente. Todos los gobiernos son ineficientes cuando se ponen a producir harina y aceite porque un gobierno no está hecho para eso. Un gobierno está hecho para desarrollar políticas que contribuyan a desarrollar el aparato productivo, pero además para desarrollar políticas sociales, educativas, de salud. Si el gobierno desarrolla el sector privado y cobra impuesto a una economía moderna que produzca riqueza, el gobierno va a tener muchos recursos para mejorar los hospitales, para mejorar la salud, para mejorar las escuelas, para construir casas de la Misión Vivienda para que la gente que no puede, por miles de razones, obtener su casa por sus propios medios, y desarrollar una política social, que aquí quiero hacer una diferencia con el gobierno. La política social no puede estar dirigida solamente a dar. Yo creo que hay circunstancias en las que, por ejemplo, una familia que no tiene que comer, el gobierno tiene que proveerle alimento, o una familia que no puede proveerse una vivienda por sí mismo, el gobierno no puede dejar que una familia esté en la calle. Pero toda la política social del gobierno debe estar dirigida sobre todo a crear las herramientas en la gente para que la gente pueda superar la pobreza con su propio esfuerzo. Y eso no es un tema cultural porque estamos hablando del cortoplacismo. Y no estamos hablando además de que somos un país petrolero, rico. Entonces el gobierno, el Estado es el que nos tiene que regalar ese cortoplacismo caribeño. Tú sabes que tú estás yendo al fondo del asunto. Tú acabas de hacer una pregunta que va al fondo. Es decir, nosotros tenemos que cambiar la cultura. No somos un país rico, podemos serlo, pero no lo somos. Tenemos la idea falsa de que nosotros tenemos petróleo, entonces no tenemos que trabajar. Vendemos petróleo y compramos todo. Señores, no somos un país rico, pero tenemos todo para hacerlo. Pero hace falta el esfuerzo de todos, la participación de todos. Nosotros tenemos muchísimas preguntas del público, diputado, y nuestro compañero Gabriel López se las va a hacer todas. Es así, Carolina, diputado, buen día. Hay varias preguntas y comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Le vamos a pedir, sí, por favor, su colaboración con respuestas bastante precisas para poder darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Empezamos con @IvánFiguera1, que dice: algunos empresarios compran productos con dólares preferenciales y los venden a precios del dólar paralelo. ¿Es eso justo? No, eso no es justo y eso es verdad además. Yo creo que el gobierno tiene que combatir la especulación y el acaparamiento, pero repito, la solución de este problema está en que activemos el aparato productivo. Así se bajan los precios. @Benjamín Armas le pregunta: diputado Fernández, ¿es posible producir con tantos controles? ¿Conoce usted de alguna economía fortalecida que tenga tantos controles? Imposible. Yo creo que hay que desmontar los controles y hay que ir a una agenda legislativa para desmontar todas las medidas que se han tomado que menoscaban el derecho a la propiedad. Nosotros no vamos a reactivar el aparato productivo mientras el derecho a la propiedad no sea una cosa consagrada y respetada 100%, porque nadie va a invertir si no tiene la seguridad de que va a poder producir y disfrutar del producto de su trabajo. Entonces es importantísimo desmontar los controles y que más bien las políticas vayan dirigidas a estimular que haya más inversión. El doctor Alejandro Galué nos escribe a través de @primerapágina y le pregunta, diputado Fernández: la producción en el país está paralizada por la desconfianza de los inversionistas y empresarios. ¿Usted coincide? Completamente. @Freddy Omar Coronel pregunta y dice: diputado, el problema de la vivienda se ha vuelto inaccesible por los altos costos. ¿Qué podemos hacer? Fíjate tú, ahí también hay un problema de caída en la producción de viviendas. Es decir, no estamos produciendo suficientes viviendas para los venezolanos.
¿Cómo se reactiva eso? El gobierno tiene una responsabilidad. Yo decía hace un rato, una familia que no tiene cómo proveerse una vivienda, el Estado, toda la sociedad no puede permitir que esa familia simplemente esté en la calle. Si el Estado estimula que se produzcan viviendas, que se construyan más viviendas, estimula el sector privado para que construya más, en la medida que tú tienes más viviendas, los precios se empiezan a poner accesibles. Entonces es un esfuerzo sector público y sector privado para producir las viviendas que los venezolanos estamos demandando y que lamentablemente no hay suficiente. @Iván1 le pregunta, diputado, ¿qué opina usted del decomiso del material médico quirúrgico que se hizo ayer en Tejerías, en el estado de Aragua? Mira, yo creo que eso demuestra un gran desorden que ha habido en el gobierno en la distribución de dólares. El propio ministro Jorge Giordani reconoció que 20.000 millones de dólares habían ido a parar a empresas fantasmas. Allí hay una responsabilidad del gobierno. Es decir, un gobierno serio no puede permitirse que las divisas de la República terminen repartidas en gente que termine llevándoselo. Hay una responsabilidad del gobierno. Yo creo que es importante que el gobierno, en lugar de ocuparse de tantas cosas y de pelear con todo el mundo, se concentre en hacer su tarea. Y su tarea es asegurar, por ejemplo, que esas cosas no...